Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. Lo primero en este vídeo es desearos feliz Navidad a todos, que lo paséis lo mejor posible y que el nuevo año sea mejor que este. Bueno, ahora vamos con el vídeo de hoy. En otras ocasiones os he mostrado cómo hacer unas figuras muy detalladas. En esta ocasión os voy a mostrar un vídeo en el cual voy a hacer un Belén minimalista, con muy poco detalle. Lo voy a hacer de arcilla polimérica, pero también lo podéis hacer, por ejemplo, en porcelana fría, que es un material que seca al aire. Bueno, me voy a sincerar un poco con vosotros. A veces me resulta más complicado hacer una figura minimalista que algo con mucho detalle, puesto que debes captar la esencia de la escena y plasmarla de una manera simple y sencilla. Así que bueno, aunque vas a ver unas figuras muy básicas, realmente me ha llevado un tiempo el imaginarlas. Así que bueno, es también un vídeo pensado para los más pequeños de la casa, que seguro que les va a gustar hacer unas figuras sencillicas. ¿Lo vemos? Bueno, lo primero es proteger la mesa y para esto coloco una baldosa lisa y fina sobre la que podré trabajar tranquilamente la arcilla polimérica. También puedes usar una tabla de corte. Comienzo con la figura de María. Empezaré haciendo el cuerpo. Para esto cojo un trozo de arcilla azul y la mezclo con otro pedazo blanco para que tenga un tono más suave. El objetivo de esta parte es hacer la túnica. Para esto le doy una forma cónica que simule esta prenda. Ahora tomo un trozo de arcilla polimérica de color naranja y la mezclo con otro blanco para conseguir un tono más claro. Con las manos hago una pequeña pelota o una esfera. Con unos alicates corto un trozo de alambre y lo pongo en la parte superior del cuerpo para sujetarlo con la cabeza. En esta ocasión no he hecho esqueleto metálico con alambre y papel de aluminio porque la figura es muy pequeña y no lo necesita. Ahora cojo una lámina de arcilla polimérica de color marrón, la corto con el cúter rotatorio al tamaño y forma necesaria para colocarla simulando el pelo. Con un pequeño cortador redondo marco la boca. Y para completar esta primera figura del Belén, cojo una fina lámina de fimo de color morado, la corto para acoplarla cuidadosamente sobre la cabeza y que llegue hasta el suelo. Recorto con unas tijeras la parte posterior. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y aliso suavemente la unión de la masa para que quede todo igualado. De esta manera ya tenemos la forma de la Virgen María. Quédate hasta el final para ver los últimos retoques de la figura y ver cómo dejarla terminada completamente. Ahora crearé a San José. Cojo un trozo de arcilla polimérica color grisáceo y lo hago rodar sobre la baldosa para darle un aspecto cónico, para así poder hacer la túnica. Me ayudo también de los dedos para poder modelar un poco más la forma. Seguidamente hago una esfera con el mismo tono de arcilla polimérica con el que he hecho la cabeza de María. Y poniendo también un trozo de alambre entre el cuerpo y la cabeza, hago que quede correctamente unidas ambas partes. Esta figura tampoco necesita un esqueleto metálico interno, puesto que tiene muy poco volumen y es más práctico hacerlo sin estructura en el interior. Si quieres ver cómo hacer más figuras de Belén en este estilo, déjame un comentario indicándome cuáles te gustaría que hiciera. Con un cortador circular, marco la boca cuidadosamente, incidiendo en la masa la mitad de dicho cortador. Ahora cojo un trozo de arcilla marrón, la aplano y le doy una forma de media luna. Y sin más detalles sobre esta, la coloco debajo de la boca a modo de barba. A continuación, con una fina capa de color granate, la acoplo sobre la cabeza y que caiga hasta los pies. Corto con unas tijeras las partes sobrantes para que quede acorde con el tamaño de la figura.
y con bastante dedicación consigo fundir, unir y disimular la junta de unión de la tela en la parte trasera. Acomodo la capa en la parte inferior y la parte de la cabeza la repaso con una esteca de silicona para que quede bien acoplada. La arcilla polimérica mancha un poco debido a los pigmentos que contiene, por lo que recuerda siempre mantener limpias las herramientas para que no manchen otras zonas cuando vuelvas a utilizarlas. Ahora cojo otro poco de masa para hacer la cabeza del niño Jesús. Lógicamente será un trozo más pequeño que para hacer la cabeza de María y de José. Luego hago una fina lámina de arcilla polimérica de color azul muy claro y la recorto con el cúter rotativo para hacer la manta del bebé. Enrollo la capa . Retoco la cabeza y le marco bien la boquita a la bola que hace la función de cabeza y la coloco de manera que simula a un bebé envuelto en una manta y que asoma solamente su cabeza. Aunque parece que ya están terminadas las figuras, todavía falta endurecer la masa y hacer algún que otro detalle. Si lo hacéis con porcelana fría, no es necesario hornear la masa, puesto que seca al aire. Para endurecer la arcilla polimérica utilizo un horno eléctrico. Os dejo un enlace a otro vídeo donde muestro cómo hornear correctamente este material. Enciendo el horno para precalentarlo y mientras va cogiendo temperatura voy preparando las piezas. Las recubro con papel de aluminio para que no se quemen y la meto con un termómetro de horno para tener controlada realmente la temperatura de horneado. Una vez que ha pasado el tiempo que marca el fabricante de la arcilla y se han enfriado las figuras, podemos sacarlas del horno. Ahora procedo a pintarle los ojos a cada figura. Los del niño Jesús los marco con un rotulador o marcador permanente marrón y así quedará una figura más tierna y dulce. Los de los adultos los hago con permanente negro para que se vean un poco más. A la barba de San José le hago también unas finas marcas con este mismo rotulador. Cuando parece que ya está todo terminado, me doy cuenta que a San José le falta un pequeño detalle, una cinta en la tela de la cabeza que hará de este minimalismo el efecto deseado. Cojo un pequeño trozo de arcilla del mismo tono en el que he realizado la túnica y hago un fideo muy fino. Como la pieza ya está horneada, debo poner un pegamento especial para asegurarme de que la cinta no se caerá. Lo aplico en la zona que tengo previsto colocar la tira de arcilla y con mucho cuidado la voy colocando. Corto la parte sobrante y lo acoplo con los dedos lo mejor posible para que quede bien pegado. Una ventaja de la arcilla polimérica es que se puede hornear cuantas veces necesites sin que cambien las propiedades de las zonas que ya están endurecidas. Por lo que, si se te olvida hacer algún detalle en algún momento, como me ha sucedido a mí ahora, puedes volver a realizar el proceso de horneado tantas veces como necesites. Así que procedemos a meter de nuevo la pieza al horno. Las marcas realizadas con el rotulador permanente tampoco se van a ver afectadas en ningún momento por el proceso de horneado. Y ahora sí, ya tenemos el Belén terminado. Bueno, espero que os haya gustado la explicación del Belén minimalista y con muy poco detalle. Desearos nuevamente feliz Navidad y nos vemos en el siguiente vídeo.